No miro La Casa de Papel yo. A diferencia del 99,999999999999% de los argentinos. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén todos muy bien. Y wow, cambié de fondo. Bueno, tuve que cambiar de fondo porque, bueno, originalmente iba a grabar este video abajo de mi living. Pero ahora está mi hermana y una amiga abajo. Y no quiero que se escuche de fondo ella y la amiga hinchando las bolas. Así que bueno, tuve que cambiarme de lugar. Tuve que venirme a mi pieza donde grabo normalmente mis videos. Bueno, cuestión que en este video voy a hablar de un tema que quería hablar ya hace bastante tiempo. Pero no lo hice antes porque no tenía tiempo, no tenía ganas tampoco de grabar. Estoy un poco bajoneado, bueno, no, bajoneado no, como muy apático últimamente, no sé, es una cosa rara. Y aparte debido a que, bueno, si no lo saben, ahora estoy en cuarto año de secundaria y casi no tengo tiempo para hacer nada. Entonces bueno, cuestión, hoy finalmente tengo tiempo, hoy finalmente tengo ganas, me puse a grabar. Bueno, cuestión, como dice abajo en el título, voy a hablar de dos doblajes de cómics de Pokémon. Primero voy a hablar del doblaje del capítulo 1 de Ace Tales, o AT para abreviar. Y después voy a hablar del doblaje del capítulo especial 1 de Evolution Squad, o ES, también para abreviar. En caso de que no los conozcan, Evolution Squad y Ace Tales son dos cómics de Pokémon. El primero, Evolution Squad, fue creado por el usuario de DeviantArt y SmackGibbs, PKM-150. Y Ace Tales también fue creado por un usuario de DeviantArt y también de SmackGibbs, Ted Shael. Si no conocen estos cómics, vayan a verlos, son muy buenos. Dejo los links en la descripción. Cuestión, originalmente este video iba a ser únicamente del doblaje de Ace Tales. Pero hace unos días salió también el doblaje del capítulo especial 1 de ES. Entonces dije, che, ¿por qué no hago un video de los dos? ¿Por qué no hago un video hablando primero del doblaje de ES y después del doblaje de AT? Y es lo que estoy haciendo ahora. Así que bueno, no quiero adelantar mucho más este video, así que comencemos. Primero vamos a comenzar hablando del doblaje del capítulo especial 1 de Evolution Squad. En caso de que no sepan, Evolution Squad Comic Tube fue creado por el youtuber filipino MickeyMani64. Yo me acuerdo que vi el doblaje del capítulo 1 a finales de enero o comienzo de febrero, no me acuerdo. Vi el capítulo 1 y después el capítulo 2 y me gustó mucho. Cuestión, si no fuera por el doblaje probablemente no conocería Evolution Squad. Y cuando me di cuenta de que sacaron el doblaje del capítulo especial 1, la verdad me emocioné mucho y lo vi y me gustó mucho el video, al igual que el resto de los capítulos de Evolution Squad Comic Tube. Así que bueno, antes de comenzar a hablar de las diferentes voces que le dieron a los personajes, hay algo nuevo de este capítulo que me gustó mucho. Y es que a partir de ahora, los videos de Evolution Squad Comic Tube de MickeyMani64 van a tener música de fondo hecha por otras personas. Y en el capítulo especial 1 aparece, hay música de fondo de Ralph Fischer. Y la verdad es que a mí me encantó la música de fondo que hizo Ralph para el video. Es música de guitarra muy tranquila. Y la verdad es que es muy atmosférica, le da como mucho sentimiento y atmósfera, para la redundancia, a la escena. Estoy seguro de que algunas personas no se fijaron para nada en la música y seguramente se fijaron únicamente en los diálogos de los personajes. Pero yo personalmente pienso que los videos de doblaje de cómics, de cualquier cómic, si no tienen música de fondo, como que no es lo mismo. ¿Me entienden? No tiene tanta atmósfera, no tiene tanto... No tienen tanto. Así que bueno, en mi opinión, la música de Moritz es buenísima. Así que bueno, es un golazo. Pero bueno, ahora vayamos a lo principal, que es las diferentes voces que le dieron a los nuevos personajes del capítulo especial 1 de ES. Primero vamos a hablar de las voces de Crystal y de Flare jóvenes. This is the fastest way to wake you up. Big bro, please be careful. Lo único que hicieron con las voces de Flare y de Crystal jóvenes, lo único que hicieron fue hacer las voces de Flare y de Crystal un poco más agudas. Pero la verdad es que por más que sea un cambio muy pequeño, la verdad igual es que funciona. Así que bueno, no tengo ningún problema con las voces de Flare y de Crystal jóvenes. Ahora, la voz de Speed joven
es... Do you really have to yell at me? Why don't you go pick some berries in the kitchen? Está bien, yo creo que está ok. Ok, en realidad no me gustó. Nada. Al igual que con Flair y Crystal jóvenes, lo que hicieron fue agudar la voz normal de Speed. Sin embargo, creo que la agudaron un poco demasiado y la verdad la voz de Speed joven no suena bien y no sé, como que molesta un poco escuchar una voz tan aguda. Con tal de que la hayan agudado un poquitito, ya estaba. Pero bueno. Después hablamos de la voz de Trace joven, de Trace el Jinx, cuando era joven. By the way, my dad somehow created those weird medals. Al igual que con Speed, Flair y Crystal jóvenes, lo que hicieron fue agudar la voz original, la voz de Trace grande, lo que hicieron fue agudarla. Sin embargo suena, en mi opinión, demasiado similar a la voz original de Speed, de Trace. La hubieran agudado un poquitito más, pero bueno, tampoco pasa nada. En mi opinión, igual está bien. Hola, soy Julián del futuro y acabo de hacer una comparación entre la voz de Trace y de Trace joven. Y claramente estaba en pedo cuando hice este video. En realidad la voz de Trace y de Trace joven no tienen nada que ver. Cambio de opinión, en realidad la voz de Trace joven está muy bien. Ahora, la voz de Silvia joven. También tengo un problemita con la voz de Silvia joven. Y para que entiendan qué es lo que no me gusta, o sea, hagamos una comparación. Escuchen la voz de Silvia, digamos, grande, ¿no? We're heading to town. Do you need anything? I want this one, that one, this one. Nah, I can't have them all, can I? ¿Ok? Y ahora escuchen la voz de Silvia joven. Hey, you're the Silver Ring Rescuer, Speedy. I heard a lot about you from my friends. Ahora quiero que me digan, ¿cuál es la diferencia entre la voz de Silvia y la voz de Silvia joven? Digan en los comentarios, ¿cuál es la diferencia? Que Silvia joven suena mucho más desanimada que Silvia grande, digamos. Y ese es el problemita que tengo con la voz de Silvia joven, que suena muy desanimada a comparación de la voz de Silvia normal. Y la verdad no sé si fue hecho a propósito o fue hecho, digamos, o si la voz de Silvia joven es así por las circunstancias, digamos. Básicamente la actriz de voz de Silvia, Shiny Mimikyu, estuvo teniendo unos problemitas últimamente, estuvo como medio bajoneada. Y creo que esa es la razón de por qué Silvia joven suena tan desanimada, ¿no? Porque la misma actriz... Y creo que esa es la razón de por qué Silvia joven suena tan desanimada, ¿no? Porque básicamente Shiny Mimikyu estuvo medio desanimada. Y bueno, creo que esa es la razón. Ahora hablemos de la voz de el Dr. Robert Ampharos. That's because I couldn't find it on the radar. Y en mi opinión la voz del Dr. Robert es muy buena. La verdad, Patchet, el Totodile, le dio la voz perfecta a este personaje. Sin embargo, la voz de Dr. Robert, en mi opinión, suena un poco rara. No mala, sino que simplemente me lo imaginaba de otra forma, pero igual es muy buena. Ahora hablemos de la voz de Frost el Glaceon. That Lucario is tough enough to survive the flames. Al igual que la voz del Dr. Robert, la voz de Frost me la imaginaba un poco diferente. Me imaginaba que iba a ser un poco más grave a la voz que en realidad eligieron para Frost. Sin embargo, igual no suena mal, igual suena muy bien. Ahora pasamos a la voz del sistema EV o EV, que es básicamente esa roca robótica extraña que aparece en el capítulo especial 1. Of course not. Do you want to save them or not? Y en mi opinión la voz robótica que tiene esta máquina está muy bien. No hay mucho más que decir. Después la voz del Lucario que aparece en el capítulo especial 1. Well. What do we have here? Que también está muy bien. La verdad, Aquatic Charizard le dio una voz muy buena a este personaje. De nuevo, no hay mucho que decir. Bueno, ya terminamos de hablar de las voces de los personajes. Ahora voy a hablar un poco de el estilo de edición que tiene este video. El capítulo especial 1 de Evolution Squad Comic Tube está editado de la misma forma que el resto de los capítulos de Evolution Squad Comic Tube. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la forma en la que el señor Markachu edita los videos, estos doblajes de cómics. Es una forma de editar simple pero que funciona
para ese tipo de videos, tipo doblaje de cómics. Así que bueno, en mi opinión no tengo ningún problema con la edición, es muy buena. Así que bueno, en conclusión, el doblaje del capítulo especial 1 de Evolution Squad es muy bueno. Sin embargo, hay algunas voces que le dieron a algunos personajes que o me parecieron un poco decepcionantes o me parecieron raras. No malas, sino que simplemente me las esperaba de otra forma, pero no malas. Pero de todas formas, aunque algunas de las voces me parezcan raras o un poco decepcionantes, de todas formas el doblaje del capítulo especial 1 de ES es muy bueno. Hola, mi nombre es Julián del futuro y al Julián del pasado se le olvidó mencionar una cosa. Y es que este es el último episodio de Evolution Squad Comic Tube en la que Kiki Labyrinth aparece como la voz de Pearl el Espion. Esto se debe a que tuvo unos problemitas con otro proyecto de actuación de voz y básicamente decidió borrar su Twitter, decidió borrar su Reddit también, si no me recuerdo, decidió borrar su casting al club, ya no se conecta más a Discord, básicamente se desapareció del internet. Y Mark Cachuya encontró otra actriz de voz que supuestamente suena similar a la voz que le daba Kiki Labyrinth a Pearl, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Qué quieres que te diga, loco? La vida es una perra. Bueno, ya terminamos de hablar sobre el doblaje del capítulo especial 1 de Evolution Squad. Ahora vamos a hablar sobre el doblaje de Ace's Tales. En caso que no sepan, el doblaje fue hecho por Dream Horrendous y salió hace 2 semanas ya, hace el 5 de mayo salió. Y como dije antes, originalmente este video iba a ser únicamente sobre el doblaje de AT. Sin embargo, como hace unos días salió el doblaje del capítulo especial 1 de ES, al final decidí hacer un video de los dos doblajes. Sin más que decir, vamos a comenzar hablando sobre las voces de los personajes. Vamos a comenzar hablando sobre la voz del personaje principal, Jael. This light. I can barely see something in this place. Y en mi opinión, la voz que le dieron al personaje principal del cómic es muy bueno. Es muy buena la voz que le dieron al personaje principal, la verdad le pega muy bien. Después, la voz que le dieron a Alex el Chu. My name's Alex. I guess so. Y que también es muy buena, la verdad. No solo eligieron la voz perfecta, sino que además Chips Infinity, el actor de voz de Alex el Chu, le dio una voz muy buena al personaje. La verdad, es excelente la voz de Alex. Sigamos con el tercer personaje que aparece en el capítulo 1 de AT, que es Erilia el Braixen. I guess Fire will teach you a lesson instead. Y al igual que Jael y que Alex, es muy buena la voz, la verdad. De nuevo, vuelvo y repito, no solo eligieron la voz perfecta, sino que además la actriz voz de Erilia hizo un trabajo muy bueno interpretando al personaje. Así que también la voz de Erilia es excelente. Y por último, la voz de Giratina al comienzo del capítulo 1. In the end, enough energy was used to break my seal. Y como no podía ser de otra forma, la voz de Giratina también es bastante buena. Me hubiese gustado que la voz de Giratina sonara un poco más, no sé, godly. Igual la voz de Giratina también es muy buena, pero siento que me gusta un poquito menos que el resto del apartado de voces del doblaje de AT. Y por último vamos a hablar sobre el estilo de edición del doblaje del capítulo 1 de Ace's Tales. La forma en que está editado el video del doblaje de Ace's Tales está claramente inspirado en la forma en la que Mark Cachu edita los videos de Evolution Squad Comic Tube. Pero la verdad es que esto me gustó mucho porque, como dije antes, la forma en la que Mark Cachu edita los videos de Evolution Squad está muy bueno, es muy simple pero funciona. Por tanto no tengo ningún problema en que Dream Horrendous edite los videos de una forma similar. Así que bueno, en conclusión, al igual que el doblaje del capítulo 1 de Evolution Squad, el doblaje del capítulo 1 de AT es muy bueno. Y la verdad estoy muy emocionado para ver cómo va a salir el capítulo 2 de AT. Así que bueno, antes de terminar este video voy a recomendar 2 servers de Discord. No, este Discord no, este Discord. El primero es el Discord del creador del doblaje de Evolution Squad, Kulok Talk. Y el segundo es el server de
el creador original de Ace's Tales, Tales of Deviant. Estos dos servers tienen prácticamente todo lo que vos buscas en un server de Discord. Hay bots para pelotudear, puedes charlar con gente, hay chats de voz, hay chats de texto, puedes compartir memes, puedes roleplayar, puedes compartir tus dibujos, puedes buscar imágenes random de internet, publicarlas. Bueno, puedes hacer un montón de boludeces en estos dos servers. Y si quieren añadirme como amigo, porque yo estoy en esos servers, me estoy como Julián Zarco. Acá está mi usuario. Este es el único Julián Zarco. Cualquier otro Julián Zarco que encuentren, no soy yo. Este es el único, ¿ok? Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Muchas gracias por ver este video completo. Si te gustó, por favor dale a like y suscríbete. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Así que, si no estás suscrito, más vale que te suscribas, loco. Tampoco olvides añadirme como amigo en Facebook por si quieres hablar conmigo. Y si tienes alguna pregunta que hacerme, por favor, no me la hagas por Facebook, no me la hagas por los comentarios de YouTube, nada de eso. Si quieres hacerme una pregunta, añadime a AskFM. Ahí puedes hacerme todas las preguntas que vos quieras. Así que bueno, no tengo mucho más que decir, así que nada. Mi nombre es Julián Zarco, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos.